Vamos a comenzar. Hoy tenemos un súper invitado especial, es Víctor Adrián Alpizar Padilla, coordinador del Centro Nacional de Investigación Turística y Centro Nacional de Investigación Gastronómica del Instituto Politécnico Nacional. Hola Víctor, buenas tardes. Bienvenido. Hola. Les voy a hablar un poco de su reseña en lo que se van integrando más viajeros. Doctorando en el Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac, maestro en Administración e Innovación del Turismo y licenciado en Turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Premio Santander de Investigación 2017 por la tesis doctoral Metodología Transversal para las Administraciones Públicas de Turismo. En este marco es invitado por la Universidad de Jaén en Andalucía, España, para realizar una estancia doctoral de investigación. Premio Nacional de Investigación Turística en 2010, distinción otorgada por la Secretaría de Turismo y la Organización Mundial del Turismo por el trabajo La Ruta del Vino de Querétaro como producto innovador. En el 2011 es invitado por la Organización Mundial de Turismo como investigador para colaborar en trabajos con la Fundación Temis Ted Qual en el Principado de Andorra y su sede en Madrid. De 2012 a 2013 se desempeñó como jefe de posgrado de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Turismo y profesor colegiado del programa de maestría en Administración e Innovación del Turismo. De 2013 a 2018, titular de la Cátedra de Investigación del Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac. Cuenta con publicaciones en revistas científicas, arbitradas, citadas en diferentes investigaciones y tesis de posgrado. Conferencista habitual en congresos, talleres, paneles, diplomados, etc. Y consultor para organismos como OMT, Sectur y secretarías federales y estatales, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Anáhuac, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, entre otros. Desde el 2010 es miembro de la Honorable Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde actualmente es el secretario general de la Academia de Turismo. Actualmente también es profesor investigador de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Profesor de la Universidad Anáhuac y analista habitual en temas de turismo para medios como México Travel Channel, Foro TV, Canal 11, El Heraldo de México, Milenio Diario, Radio Fórmula, entre otros. Hola, Víctor. Es un honor compartir panel contigo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Hola, Erika. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Felicitaciones hoy en el Día de la Gente de Viajes. Ebun Trip lo está haciendo bien. Platicábamos el otro día que me da mucho gusto este tipo de iniciativas innovadoras que, bueno, pues no recuerdo algún antecedente en las agencias de viajes que se abran a conocer. Esta pandemia nos ha representado oportunidades y Ebun Trip la ha tomado, y muy agradecido y pues feliz de esta iniciativa, de estar aquí, de compartir un tema pues, que es una pasión en lo particular. Ay, muchas gracias. Muchos viajeros van a estar súper interesados en saber más del tema. ¿Es posible que nos ayudes a compartir tu presentación, por Claro favor? que sí. Ya Claro te debe que sí. dejar hacerlo. Tenemos mucho de qué hablar. Bastante. Pero va a valer la pena. Yo feliz de hacerlo así. Bueno, aquí estamos. Vamos, viajeros, vamos. Por favor, confírmenme si se ve. Listo, está perfecto. Buenísimo. Pues bueno, comienzo. El día de hoy vamos a platicar, a conversar, a disfrutar la experiencia del enoturismo mexicano.
si bien puede decirse que a fecha reciente se ha puesto de moda, la verdad es que en México el enoturismo tiene una tradición importante y que va más allá del placer de viajar para disfrutar la cultura del vino, sino desde el propio consumo, desde las viñas. Hay que recordar que el vino llega a México justo con la expedición de conquista de Hernán Cortés en 1519. ¿Y por qué llega? Bueno, porque ya tenían, era parte de su cultura, de su costumbre, el consumo de vino. Entonces, cuando llega Hernán Cortés con esta expedición, pues traen las primeras viñas al país y las siembran principalmente en el norte del país y en el centro. De hecho, aunque hoy en día una de nuestras principales regiones vitivinícolas es el Valle de Guadalupe en Baja California, las primeras viñas llegaron a la región centro, principalmente en estados como Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entonces, en esos estados tienen un fuerte sentido cultural. Sin embargo, 100 años después, el rey Felipe II, al ver la calidad de vino que se hacía en la ya Nueva España y que ya no dependían de Europa para pues importar viñas, ya tenemos un vino de calidad, pues decide quitarlas, quemarlas para poder cobrar un impuesto que implicaba el traer las viñas y el generar vino con viñas europeas. Y aquí pues prácticamente nos quedamos sin esa cultura, salvo en los monasterios del norte del país, en estados como Coahuila, en estados como Baja California, donde pues los monjes continuaron con esta tradición. En cuanto al consumo, podemos hablar de que en México consumimos apenas una botella al año. Cabe recordar que hace 5 años el consumo era de una copa. Quiere decir que empieza el gusto, otra vez el disfrute del vino. Y en Europa, bueno, pues hay países que consumen hasta 80 botellas al año, como España, como Francia, como Italia, y en promedio pues están consumiendo 75 botellas al año. Y no es porque tengan un tema con el alcoholismo, sino porque es el disfrute, es parte de la cultura el consumir el vino en familia. Baja California hoy en día es el principal productor de vino nacional, es el 70% de la producción del país, y bueno, le siguen Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León. El 35% de esta producción se queda en el país y el resto se exporta. Las principales uvas que estamos consumiendo en el país son Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Chenin Blanc, que es la principal blanca. Las 3 primeras corresponden al vino tinto. Y bueno, si podemos hablar de una característica del vino nacional en cuanto a su sabor, es que es muy frutal, justamente por el tipo de cepas que se están produciendo en el país. Nuestros mejores vinos son producto de estas cepas. Los vinos mexicanos premiados son producto de estas cepas. Bien, y bueno, entrando a nuestro tema del vino y turismo, podemos hablar de que el vino hoy genera una dicotomía en cuanto al turismo. Es un producto distinto. Se adquieren experiencias, pero también se adquieren conocimientos relacionados con el vino, y esto ha provocado el desarrollo económico de las regiones vitivinícolas. Recuerdo cuando hice la tesis, uno de los consejos que me dieron fue que realizara algo lo cual me apasionara y no dejara, justamente para que pues hiciera un trabajo con gusto y con calidad, y elegí el vino, y el tema principal, bueno, fueron las rutas del vino. Recuerdo en ese entonces, lejano 2010, que ya había visitado anteriormente como parte de las actividades de la escuela Freixenet, y era lo único que había en esos días. Empezaba la redonda allí en Querétaro y Freixenet, y me impactó de una manera tal la organización de Freixenet y que empezaban con los recorridos, que empezaba a verse ese potencial de enoturismo. Prácticamente 10 años después, esa región se ha desarrollado tremendamente en torno al enoturismo. También producen vinos, pero está por encima de la producción el disfrute, como veremos más adelante. De hablar, podemos hablar de dos grandes mundos o dos grandes divisiones en el mundo en cuanto al vino. Existen los países tradicionales o del viejo mundo, cuyo producto, cuya base tiene que ver con la tradición, con la cultura del vino,
la calidad del propio vino. Entre estos países encontramos a Italia, España y Francia principalmente, pero también podemos hablar de países del Nuevo Mundo como Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos, que pues ellos ofrecen la innovación, compiten por diferenciación, tienen un mercado entusiasta, tienen valor a partir de estos elementos. Ahí también podremos incluir a México. Estos destinos, sobre todo en el caso de Chile, Brasil y por ahí Argentina, tienen un vino tremendo. O sea, se han preocupado en los últimos 30 años por incrementar la calidad de sus vinos y han proliferado las escuelas de enología. La enología justamente tiene que ver con el diseño del vino, lo que implica las vides, lo que implica los viñedos, lo que implica el tipo de vino, la uva perfecta para el tipo de suelo que hay, el cuidado, eso hace un enólogo. En el caso de México todavía somos jóvenes en ese sentido y los viñedos donde se ha producido el mejor vino, bueno, tienen un enólogo principalmente argentino, chileno, que ha ayudado a este desarrollo. Si bien se empieza a tener una base de enólogos mexicanos, aún estamos en un proceso de desarrollo a ese importante paso. En cuanto al vino como atractivo turístico, bueno, pues los sentidos son vehículos de experiencias. Hoy hay nuevos canales para disfrutar y beber vino es una afición que hoy en día se ha transformado en necesidad. Estoy hablando en el caso del país. Como podemos ver, tenemos una tradición de siglos, la cual está resurgiendo. Es decir, el producto del enoturismo es nuevo, sin embargo, sí somos un país con tradición vitivinícola. Y por eso el vino es un motivo para viajar. El desarrollo de este turismo, bueno, se denomina enoturismo. Y el enoturismo son todas estas actividades, el disfrute de estas actividades de ocio y tiempo libre dedicadas al descubrimiento cultural y enológico de la viña, el vino y su territorio a través de recursos turísticos. Y el enoturista es el que disfruta de estas actividades. ¿Por qué es importante considerar, además del vino, todas estas series de actividades que vienen acompañadas? Porque justo algo que comentaba en mi tesis, y que es una pregunta que dejo, es aquello de que si se puede disfrutar del enoturismo o del vino sin beberlo. Vamos a ver cuál es la respuesta. Ok. Ok. Y bueno, una ruta del vino es la integración de recursos, de estos recursos en la región relacionados con el vino, por medio de un recorrido o un circuito que proporciona una experiencia de conocimiento y disfrute de los turistas. Aquí clave hacer una aclaración que se llama ruta, aunque de manera genérica, aunque no necesariamente depende de la definición literal, es decir, no tienes que empezar en el punto A y terminar en el punto B. Es un nombre genérico para denominar este clúster de productos y servicios y experiencias relacionadas con el vino. En México, históricamente, podemos hablar de dos grandes rutas, la ruta del vino de Baja California, del Valle de Guadalupe, y la ruta del vino de Querétaro, que han sido históricamente las dos grandes rutas. Sin embargo, conforme veremos más adelante, entre esos destinos hay una serie de viñedos cercanos y de estados cercanos que bien podrían integrar una gran ruta del vino. También hago un paréntesis, podemos hablar de dos tipos de disfrute del enoturismo en México, mientras que en el norte tenemos vinos de calidad, algunos ya compitiendo internacionalmente. En la parte central, en el altiplano, todavía el vino está en proceso de un desarrollo de calidad. Sin embargo, la oferta de experiencias es muy interesante, como veremos más adelante, para las personas que tengan relación justamente con integración de circuitos o simplemente quieran disfrutar de esta experiencia y están en la Ciudad de México, esta región se vuelve importantísima. También me gustaría hacer un paréntesis en este sentido. ¿Qué nos va a dejar esta pandemia, este encierro? Pues todos tenemos en la mente hoy en día el viajar. En cuanto se tranquilice la situación, se regularice, seguramente nos estaremos desplazando por una necesidad psicológica de libertad. ¿Y a dónde lo haremos? A lugares conocidos, a lugares cercanos. Hicimos un estudio en el Politécnico que presentamos hace poco, donde, bueno, llegamos a la conclusión de que los viajes en este periodo de los próximos
de aquí a que acabe el año serán en su mayoría domésticos, que podamos recorrer en automóvil, que no nos lleven más de 2 horas. Viajaremos con la familia y a lugares pues de amplios paisajes, lugares donde podamos disfrutar la naturaleza. Este mismo conclusión, pues podemos ver en Europa que se ha cumplido, que el turismo doméstico empieza a desarrollar, porque bueno, el turismo internacional todavía va a tardar y tiene otras características muy particulares. Por tanto, hoy en día el enoturismo y las regiones vitivinícolas nacionales tienen una oportunidad para comenzar a reactivar su economía en el corto plazo por las características que hemos hablado. Y bueno, ¿qué implica el disfrute del enoturismo? La visita de bodegas, el conocer, el estar cercano con los tipos de vino, un patrimonio natural y también cultural. También juega la amabilidad, la calidez de las personas de los destinos, las viñas, los recorridos por ellas, la accesibilidad, la tecnología tiene un papel importante, la historia del vino, va acompañada también de la gastronomía. Existe una gastronomía local que marida perfectamente con los vinos que estamos consumiendo en las regiones vitivinícolas de México y bueno, más adelante hablaremos de ello. Hablamos también de que debe de existir una infraestructura, cepas, uvas, características y actividades principales. Para las personas que son neófitas, que les gusta, sin embargo, tienen interés por esta actividad, solamente en el mundo existe una variedad, la cual tiene muchos tipos, pero existe solo una variedad con la cual se puede hacer vino, la vitis vinífera. Toda aquella uva que no es vitis vinífera, pues bueno, se utilizará para consumo de jugos, para preparación de alimentos. ¿Por qué? Porque la vitis vinífera tiene una característica muy particular, que es amarga, pero irónicamente esa amargura es el resultado de una acumulación de azúcar justamente por el sol. Es una planta que se estresa al sol. Entre más estresada esté en el sol, esta planta va a generar azúcar, el fruto, la vitis vinífera. La uva es una uva pequeñita. Y esta uva pequeñita, cuando la plisan el contenido y se deja reposar, bueno, a mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de alcohol contiene. Y bueno, también para las personas que van iniciando en esto del vino, como un paréntesis, la vitis vinífera generalmente es oscura. ¿Cuál es la diferencia entre la producción de un vino tinto y un vino blanco? Bueno, la producción de una cepa tinta, pues el pellejito de la uva, la cáscara, es la que le da el color. Y bueno, tiene un proceso diferente al vino blanco, mientras que para el vino tinto se aplasta con todo y cáscara, para el vino blanco lo único que se utiliza es el jugo, y esa es la diferencia entre el vino blanco, a grandes rasgos, entre el vino blanco y el vino tinto. Pero bueno, continuando, reitero mi pregunta, ¿se necesitará consumir vino para disfrutar del enoturismo? Fue una de las preguntas de la tesis y la respuesta es no. No necesariamente necesitas consumir vino para disfrutar, porque hay una serie de actividades alrededor y que los propios viñedos y las propias casas vitivinícolas ofrecen, que no implica el consumo del vino, pero que también va ligada con el mundo del vino. Y esto tiene que ver con la experiencia. ¿Qué tendrían que atender las personas que tenemos público de diferentes medios, las personas que quieren desarrollar rutas turísticas o las personas que quieran ofertar un producto del vino? Pues deben de entender este tema. ¿Cómo se le da valor a una experiencia turística? Esto parte de las inteligencias que tiene el ser humano, de la inteligencia emocional y la inteligencia racional. En la inteligencia emocional estarán las emociones, las percepciones relacionadas con el vino. Y en la inteligencia racional, los servicios, la infraestructura de calidad. Y cuando cumplimos estas dos experiencias, podemos tener valor. Y en general, el turismo tiene valor. Un ejemplo muy rápido, cuando vamos a un viñedo, por ejemplo, el Valle de Guadalupe, vitivinícola Durán, que tiene a Ícaro, hoy por hoy uno de los mejores, si no es que el mejor vino nacional, pues Ícaro es un producto tremendo, el cual, bueno, te implica viajar, en el caso de un enoturista de la Ciudad de México, hacia Baja California, llegarás al aeropuerto de Tijuana y de ahí tendrás que tomar un autobús para desplazarte por tierra hacia Ensenada y de ahí otro transporte que te lleve por la ruta del Valle de Guadalupe. Pero, ¿qué pasa si en el avión, bueno, en el avión pasas algún inconveniente, no te respetan tu lugar y llegas al aeropuerto,
te cobran de más, el taxi que tomas pues, es grosero contigo, la comida no es de calidad, pues por más premiado que sea Ícaro, si no está respaldado por el tema racional del precio y del servicio, pues la experiencia no va a generar valor. Por ello es importante que tanto destinos como quienes estamos pensando en disfrutar del vino cumplamos estas dos partes. Y también entendamos el mercado, que es fundamental. De entrada, pues, ¿quiénes son los enoturistas? Este estudio que realicé ya pues más de 8 años tiene que ver con entender al enoturista profesional, que es el conocedor del vino, entender al enoturista ocasional de paquete turístico y entender al enoturista vacacional o de ocio que va para comenzar a disfrutar del vino. Cada uno de estos turistas disfrutará del vino a su manera y en la función de que sus conocimientos se lo permitan. Por ejemplo, el enoturista ocasional o de paquete turístico es aquel que pues, por ver este tipo de oferta turística decide adquirir un paquete para conocer, para disfrutar. Sin embargo, bueno, ahí en esa visita puede que surja su interés por conocer más del vino. Los turistas vacacionales de ocio son los que no tienen la intención, pero llegan a un destino donde tienen esta oferta y disfrutan. Y tenemos a los turistas profesionales y conocedores del vino que ya van puntualmente para disfrutar el vino. Los de abajo, los ocasionales y los vacacionales, no necesariamente consumen vino, lo consumirán por gusto y una o dos probadas. Sin embargo, el enoturista profesional pues irá ya muy específico a ciertos lugares para consumir ciertos vinos por las características organolépticas que tienen. Las características organolépticas es esta sensación que vivimos en nariz, boca y vista de los vinos. Cada uno tiene sus particularidades en función de la cepa con que está producida. Y bueno, en cuanto a tendencia, también hay que entender que hoy en día existen dos grandes mercados de consumidores de vino. Uno de ellos son los millennials, los famosos millennials. Son estas personas que tenemos entre 20 y 38 años, nacidos a partir de 1980, que aprecian las marcas, la calidad, el diseño, la innovación, la ecología y la personalización. No nos molesta compartir si por esto podemos acceder a experiencias por menos precio. De aquí surge la llamada economía colaborativa, y de esta economía colaborativa tenemos ejemplos como Airbnb, BlaBlaCar, el propio Uber y bueno, Couchsurfing y diferentes ejemplos que llaman a compartir para bajar el precio y disfrutar. Y nos gusta tener buen vino, buena comida tradicional, buen alojamiento a buen precio. Hoy en día el buen precio o el presumir que prácticamente te costó nada es un símbolo de admiración en la sociedad. Les gusta innovar, ser los primeros en probar nuevos vinos y recomendarlos a amigos o familiares. También somos el mercado que nos gusta subir inmediatamente al Facebook, al Instagram y al Twitter. Nota, las principales redes sociales de este mercado, el mercado millennial, es Facebook, Twitter e Instagram. Si comparamos con el siguiente mercado en temas de edad, que es el centennial, que ya son aquellos nacidos a partir de 1995 y hasta 2015, es una generación más visual. Aquí su principal red social es el Instagram y tendrán que tener lugares fotografiables, instagramiables y frases pues que inciten a los likes, pero bueno, eso lo comentaré más adelante. Siguiendo con el enoturista millennial, tienen un fuerte sentido emocional. Esto tiene que ver con que buscan generar pertenencia a los destinos, conocer gente del destino, las propias tradiciones que implica el vino y disfrutar de la experiencia que es el vino desde que se llega al lugar. Es la generación del hashtag, smartphone, buscan tener historias que contar y que subir a redes sociales y si es inmediatamente mejor. Compran y reservan online, generalmente a través de sus aplicaciones o cuentas PayPal, activos en redes sociales y a cualquier historia, justo de Instagram, Facebook y comentario en Twitter. Las opiniones son a partir de TripAdvisor. Este mercado, a diferencia del millennial o de los boomers, sí consulta TripAdvisor, esta red social de quejas y sugerencias de los destinos para tomar decisión en YouTube, y también son muy influenciados por los comentarios de los destinos que quieren visitar de su círculo cercano.
Esto es determinante a la hora de elegir un destino, pero ¿por qué tienen esta carga emocional? Pues consideremos que esta generación, hasta antes de 1995, bueno, pues los Reyes Magos te traían todo, quizá uno de tus papás únicamente trabajaba, y bueno, pues te estaban bien acostumbrado. Y cuando sucedió la crisis del 95, que fue global, pues prácticamente tus dos papás tuvieron que trabajar, ya los Reyes Magos ya no te traían lo que querías, y bueno, tú quizás creciste con tu abuela o con otros familiares porque ya no se tenía tiempo para ti. Entonces, eso genera un fuerte sentido de búsqueda de identidad hacia lugares y hacia experiencias. Entonces, ahora que creció ese millennial y que tiene un poder adquisitivo, pues compra lo que en su momento, o busca lo que en su momento no pudo obtener en la infancia, en la preadolescencia. Entonces, por eso estás viajando a esos lugares que te generan un vínculo emocional. Más allá de presumir, vas a regresar a esos lugares de libertad, a esos lugares que te generaron emociones. Y no estoy hablando de precios, porque una emoción pues no tiene precio. Algo que te produce placer, regresarás cuantas veces sea necesario. Y si tiene un vínculo con el vino, pues más delicioso aún. Y Nosotros así, somos... sí, sí, aquí todos somos millennials, seguramente. Los que estamos en esta plática somos millennials y consumimos vino. Es el mercado que más consume vino. En cuanto a bebidas alcohólicas, justamente prefieren la cerveza, pero para cenar, para estar con su círculo íntimo, prefieren una copa de vino, tinto o blanco, durante la cena para platicar. Y los sabores preferidos son jóvenes y frutales. Excelente oportunidad para el vino mexicano, que es una de nuestras características. Se huye del elitismo asociado al vino, a la formalidad. No necesariamente se busca ser experto o enólogo en este sentido, sino simplemente disfrutar el vino por una buena charla, por un buen sabor. Viajan mucho a destinos cercanos en fines de semana y lo prefieren por encima de una fiesta. Estamos madurando en ese sentido, ¿no? Antes eran los fines de semana de fiesta, hoy son fines de semana de buscar pueblitos, de buscar consumo local y ahora ya no es tanto con amigos. Si es con amigos, con un círculo muy cercano y lo hacemos preferentemente con nuestra pareja, justamente para disfrutar. Es un mercado que le encanta consumir lo artesanal y lo característico de la región vitivinícola. Buscamos ese maridaje con el tema artesanal. Pues ahí hay un buen tip. Y bueno, ejemplos de esto. Una de las experiencias que más me han llamado la atención es el taller de márgenes de piedra en el Fanio, en San Pol d'Ordal, en Cataluña. ¿En qué consiste esta experiencia que analizó muy bien el mercado? Bueno, principalmente es pasar una noche en una cabaña de piedra en los viñedos para comenzar el día siguiente muy temprano a sembrar la vid, a sembrar la uva que va a ser el vino. Entonces te paran a las 5 de la mañana y empiezas a hacer los caminitos o márgenes de piedra. El vino generalmente será en terrenos muy, muy secos, entonces será piedra caliza en su mayoría en esta región, la cual permite el nacimiento de los vinos. Entonces, una especie de arado, pero en tierra muy seca y piedra. Pesa la piedra más que la arena, que la tierra. Entonces, se lleva su tiempo formar los caminos, sembrar la uva, pues hacer todo esto. Entonces, comienzas a las 5 de la mañana y por ahí de las 4 o 5 de la tarde tomas un refrigerio y a las 6 de la tarde, justo cuando está la puesta de sol, paras y la propia vitivinícola te prepara un catering. En ese catering va a haber vino de ahí, de San Podordal, acompañada de alimento de ahí. Entonces te haces un picnic ahí, tomas tu catering, te sientas a la sombra de un árbol, abre el atardecer luego de un día de trabajo. Eso pues prácticamente no costó dinero, tú invertiste para ayudar a ello y al final de una ardua jornada de trabajo pues tienes tu premio de una buena comida, un buen vino y una buena vista. Y bueno, esta es la primera parte de la experiencia. Cuando llega la época de vendimia, eh, finales del verano, pasas por la carretera da al viñedo y entonces ya lo ves todo verde, y ya lo ves lleno de cepas, ya lo ves pues a punto de comenzar la vendimia, de la cosecha y la elaboración del vino. Entonces cuando tú vayas acompañado, pues podrás decir, hey, mira, ese vino
ese vino que se va a producir, esa marca de vino que consumimos, yo ayudé a producir ese vino, es mi vino, ¿quieres pasar a probar mi vino? Y es un tema emocional, un vínculo tremendo para este mercado que representa mucho. Ya no estamos hablando de cuánto costó, sino de la experiencia y la sensación y el sentido y el vínculo que generó. Por eso es importante esto y ahí está la clave del enoturismo. En esta experiencia en absoluto hablé del consumo, hablé de las características, sino hablé de la experiencia que produce el vino. Por eso el vino no necesariamente se debe consumir. Claro, es la parte más sabrosa del enoturismo, disfrutar un buen vino, pero esto no excluye este tipo de actividades emocionales que estarán presentes en la actividad turística. Y bueno, otro de los grandes ejemplos ahí es los vinos biodinámicos, que estos tienen un vínculo, una alianza con el cosmos y en el universo para producirlos. Bueno, pues serán con recursos de la tierra. Por ejemplo, tendrá que los sulfitos, que son esta serie de químicos para ayudar a la maduración del vino, que los viertes justamente en los terrenos, implicarán que los pongas en un cuerno de vaca, con ciertas características de la vaca, y vayas al viñedo a medianoche a esparcir estos sulfitos, y de esta manera se dará un vino diferente. He tenido la oportunidad de probarlos y con los conocimientos, los pocos conocimientos que tengo en la materia, pues por ahí puede distinguir un par de elementos diferentes, pero en lo particular nada contundente. Sin embargo, otra vez estamos haciendo una historia relacionada con el enoturismo, y esto va a generar que la gente visite y que la gente disfrute, y también entendamos esas historias. El turismo ya está habido de historias, y el enoturismo nos da bastantes. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en México en cuanto a historias? Hablábamos anteriormente de estas dos partes, de la gente que está buscando el vino como tal en los viñedos y la gente que está buscando las experiencias de vino. Y bueno, si estamos buscando el vino, queremos consumir un vino de calidad a cierto nivel y ver todo este tipo de protocolo relacionado con el vino, bueno, podemos ir a Casa de Piedra, podemos ir a la famosísima Casa Durán, donde se produce Ícaro, que es hoy por hoy uno de los mejores vinos en el país, en específico para ello. Es una producción pequeña y aquí es un vino varietal, es decir, producto de diferentes cepas, sin embargo tiene una calidad importante, al igual que Casa de Piedra y Adobe y todas estas casas. Cheto, por ejemplo, es una de las vitivinícolas que combina un buen vino con también una experiencia, y en Cheto encontramos recorridos. Es un viñedo más grande que los anteriores, produce diferentes cepas, produce diferentes tipos de vino, y es un vino de mucha calidad que también va ligado con la experiencia de los recorridos, de las catas, del maridaje, de los laboratorios, pero otra vez va muy ligado al vino. Ese es nuestro norte del país. Y uno de los pocos ejemplos que pude encontrar relacionados con historia es la hacienda de La Lomita, que está en el Valle de Guadalupe, que justamente tiene una historia. Se llama La Lomita porque los dueños, cuando se casaron en una iglesia que se llamaba justamente La Lomita. Y entonces ellos eran pues gustosos del vino, y buscaban, además del vino, la señora amaba las flores, entonces buscaron un lugar donde establecer su hacienda, y llegaron a un lugar donde vieron estas flores que no recuerdo el nombre, pero vieron que podía darse flores, pero que también era una tierra adecuada para el consumo del vino. Entonces, una de las características de los viñedos es que ves flores donde están los viñedos, lo que no es muy común porque, bueno, las flores difícilmente están en los climas secos que ocupa el vino. Sin embargo, ahí tienen las propiedades especiales, el piso que hacen que se generen flores y que se genere el vino. Y entonces es de los pocos viñedos donde vas en el recorrido y vas viendo flores y vas viendo vino, y tienen toda una historia, y es una producción pequeña, únicamente producen dos vinos, un vino varietal y un vino coupage, que tiene varias cepas. El varietal es de Cabernet Sauvignon, que es la principal uva del norte del país y en general del país,
y bueno, se produce un vino de buena calidad, pero más allá del consumo del vino, pues la experiencia del recorrido, y es un lugar totalmente instagramiable en el norte del país. Pero bueno, a dónde iremos las personas que vivimos en el DF? Pues bueno, ya conocemos Freixenet, que no podemos dejarlo de lado, conocemos La Redonda, es otro ejemplo que abordaré un poco más adelante, y que tiene que ver con la experiencia del enoturismo sin disfrutarlo. En este tenemos a Los Arcángeles, que es un viñedo en Dolores Hidalgo, que una de las características que nos ofrece, el vino, bueno, si lo pudiéramos catalogar todavía está en proceso de ser un vino de calidad, sin embargo, es un buen vino, se consume bien, es un Cabernet Sauvignon, pero bueno, su característica es que se ha enfocado a realizar eventos como el Dinner en Blanc, pero la cata en blanc le denominan, si bien una cata acompañada de un maridaje puntual de Guanajuato, pero bueno, haciendo pues, pues honor al tema del Dinner en Blanc, que se puso muy de moda hacia principios de la década del 2010, esta cena a la cual únicamente puedes acudir por invitación, aunque tiene un costo, y la característica es que todos deben ir de blanco, llevar su comida, y aquí es similar, pero bueno, también vas a consumir el vino. Entonces son maneras, diferentes maneras de innovar, con la cual la gente está yendo, y esta cena, el Dinner en Blanc, los que han sido invitados sabrán que cuesta, uno, que te inviten, y dos, pagarla alrededor de 2,000 pesos más lo que consumas. Y bueno, esta tiene un costo de 850 pesos ya con el vino, y bueno, con el disfrute, que es una experiencia interesante. O podemos hablar de Santa Elena en Aguascalientes. Igual tiene vinos interesantes, empiezan a hacer cosas importantes en cuanto a la producción vitivinícola, pero su bodega es hermosa. Su bodega la ocupan para cenas, para maridaje, para eventos de degustaciones, inclusive para eventos corporativos. Y está increíble el lugar. Tuve la oportunidad de dar justo un curso de tecnología ahí, y el lugar está increíble. Sentarte ahí, consumir vino, estar con las barricas. Obviamente cuidan todo eso por las barricas, no te puedes acercar porque el vino está en proceso. Y es un tema muy visual lo que te ofrece Santa Elena ahí en Aguascalientes, que está sobre la carretera. O también un lugar que me encanta y que me fascinó fue Cava Quintanilla en San Luis Potosí. Esta cava es muy particular porque comienza produciendo vino bueno, no comienza produciendo vino, comienza produciendo uva para consumo. Y entonces las personas tenían ahí sus hectáreas y comenzaron con la uva. Después vieron que era una tierra muy fértil y comenzaron con jitomate en otra hectárea. Y después comenzaron con otro tipo de legumbres en diferentes hectáreas. Y un día, pues dicen igual y pega, ¿no? Y es de reciente esta cava. De hecho, se llama cava y no casa, justo porque es una cava, es muy pequeña. Entonces comienzan a sembrar vino, a sembrar vitis vinífera, y empiezan a ver que se da un vino de calidad. Llegaron personas, bueno, como paréntesis, les cuento que en esta región del Altiplano, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, han volteado a ver hacia Argentina para contratar enólogos. Entonces, una persona el dueño de Cava Quintanilla, que le gusta el vino, contrató un enólogo argentino que se encargó de darle forma al merlot y el tempranillo de esta región, que es excelente. Entonces tiene un vino muy, muy rico, y la característica especial es que tienen una choza en la cual, bueno, pues no se veían ellos como una productora de vino, pero el vino ha sido de tal calidad que la gente empieza a ir, y hoy en día ya pusieron un plisado de uva porque pues es importante para la fotografía. Hay gente que va a tomarse la foto y tienen que tenerlo, pero también comienzan a dar recorridos por los viñedos. Y aunque el viñedo no es muy grande, y lo cual tiene un valor increíble, es el maridaje que se hace ahí. Y les platico una anécdota. También tuve la oportunidad de impartir un diplomado ahí, justo en la choza, y al terminar iba con Gabriel Fidel, un buen amigo, exministro de Turismo de la región de Mendoza, y un gran conocedor de vinos. Coincide que el enólogo de ahí es muy amigo de Gabriel, por algo de la vida se encuentran en México, y nos invita a comer. Y la comida la hacía su esposa. Entonces fue
pues maridaba tremendamente con el vino. Tienen una mermelada de chile pasilla y fresa que sabe deliciosa y comenzaron a venderla pues de manera artesanal o regalarla incluso entre amigos. Hoy en día es una marca y le estoy hablando de hace 3 años que ha crecido tremendamente esa cava, y el tipo de pescado que realizaban lo hacían para que maridara. El propio queso lo hacían ahí. Entonces hoy en día la experiencia gastronómica, la experiencia de maridaje es tremenda, y aparte te explican, es muy fácil de entender cómo maridar vino con los alimentos regionales ahí, porque pues tienen la paciencia, aunque están organizando ya los recorridos, porque están saturados. Entonces tomaron en cuenta el tema de la capacidad de carga. Entonces los recorridos no son de más de 20 personas, porque la cava no es muy grande, el propio viñedo no es muy grande, pero lo interesante de ahí es el consumo y el maridaje, el cual puedes acceder, no es caro y aparte es muy familiar. O sea, te sientes como si estuvieras compartiendo con amigos. Está interesante ahí esa experiencia. Se las dejo ahí para quienes la busquen. Viñedo San Lucas, ahí en Guanajuato, es otro de los lugares que se ha puesto de moda, porque a reserva del vino, tiene dos giros principales. Sí es una cava donde se produce vino, pero también es un hotel de lujo, es un hotel boutique hermoso por dentro. Se lo recomiendo, cerca de San Miguel de Allende, está sobre la carretera, Viñedo San Lucas, un hotel hermoso, donde, bueno, pues estás al lado de los viñedos, así como hay hoteles que están al lado de las playas, este hotel está al lado de viñedos. Y bueno, pues todo el día es el consumo de vinos y el consumo de este producto no turístico, y te prestan bicicletas para que recorras los viñedos y las hectáreas de viñedos, y tienen lugares para realizar catas, tienen lugares para fogatas. O sea, todo el día hay alguna actividad al aire libre relacionada con los vinos. Hay copa de polo, por ejemplo, tienen campos de polo, ahí organizan, cada 15 días está la liga de polo y organizan los torneos, y mientras ves los partidos de polo te explican también qué es el polo, y puedes disfrutar del vino y de la comida regional mientras ver los partidos. Y también tienen otro giro, que es el de bienes raíces, que tienen terrenos en los cuales cada terreno tiene al lado un viñedo. Entonces, ya sea que construyes tu casa o, bueno, ya en las casas que están ahí prefabricadas, al lado, en vez de tener un patio trasero y una alberca, tienes un viñedo. Y hay personas que te ayudan, la propia cava te ayuda a elaborar tu vino con tu nombre, con tu producción local de tu viñedo. Entonces, ahí es otro tema muy relacionado, que no necesariamente tiene que ver con el consumo, pero sí con la experiencia del vino. Este es el hotel justamente del que les hablaba ahí en San Lucas, Guanajuato. Y bueno, pues tenemos nuestros tradicionales Freixenet y La Redonda en Querétaro. Freixenet que innovó en los recorridos, pero también innovó en las experiencias con esta comida en la profundidad, o cata en la profundidad, ¿no? Que consiste en hacer una cata, pero bueno, en la profundidad de la cava, o comer en la cava, o los conciertos navideños, o los mercados, o los festivales de la paella. Todo esto que innovó Freixenet, y que lo hace también, y que también lo combina con un vino de calidad, el mejor vino espumoso del país. ¿Por qué se llama cava y no se llama champán? Bueno, porque el champán es prácticamente la misma uva con la que está elaborado, es el mismo proceso, se llama champanois, el proceso para hacer vino espumoso. Pues la diferencia es que, como se produce en México, no se puede llamar y bueno, aunque sí se llama cava, el cava es exclusivo de Cataluña, es catalana esta vitivinícola, y bueno, no puede llevar el nombre de champán, porque champán es exclusivo de la región de Champagne en Francia. Y bueno, tenemos también a la Redonda, que igual es un vino que está en el proceso de consolidar su calidad. Sin embargo, la oferta visual es tremenda. De que tú vas llegando, pues ya en el estacionamiento encuentras viñedos, y ahí puedes tomar unas buenas fotos. Está el mercado afuera, las sillitas al lado de los viñedos, y es un lugar muy, muy agradable para consumir. También ellos pues innovaron con el tema del Color Run, estas carreras donde avientan polvo de colores. Igual es muy instagramiable, y entendieron el mercado. Y bueno, les pongo el ejemplo de que pues cuando van los mercados millennials y centennials al Color Run, aparte de consumir vino,
en el momento en que ponen, tajean la localidad o la locación en donde están y aparece en internet, pues van a querer más personas disfrutar esa experiencia. Por tanto, bueno, es publicidad gratis y es de boca en boca tremendo. Y bueno, esta es la experiencia del enoturismo. Hasta aquí termino esta parte. No sé si haya tiempo para interactuar o se tengan. Claro que sí, no te preocupes, Víctor. Muchas gracias. Muchas Encantado. gracias por toda la información bastante completa. De hecho, no tenemos tantas preguntas porque todo está muy completo. Tengo dos. Ajá. ¿Cuál podría ser la diferencia en la experiencia de degustar un vino de la península de Baja California y los vinos del centro del país? Bueno, pues la principal diferencia, sin duda, es que los vinos de la región norte del país son vinos más complejos en su elaboración. Eh, sí, si bien hay vinos también un poco más simples, sí se recomienda que se tenga pues cierta experiencia o conocimiento en la degustación, que son vinos más complejos, tienen más propiedades que las del centro, que son vinos más frutales, por ejemplo, para consumir. Ok. ¿Cuál es el vino? Te tengo que preguntar. Sí, ¿Cuál es sí. el vino que más te gusta? ¿Cuál es el de tu elección? El particular siempre y de toda la vida, aunque por favor, Elia Cheto, patrocínanos este segmento. En definitiva, el Nebbiolo de Cheto. Para mí ese es el mejor vino, es mi vino de toda la vida. Perfecto. ¿Y tú cuál consideras que es el mejor vino? En general, pues es que el mejor vino es aquel que compartes, el mejor vino es aquel que te hace feliz, el mejor vino es aquel que te genera una experiencia agradable, el mejor vino es el con el que tienes una plática padrísima, el mejor vino es el que te hace feliz, que te hace sonreír. O sea, literal, el mejor vino es el que te gusta, el que te guste a ti, a cada persona. El que nos guste, ese es el mejor vino. Qué padre, la verdad es que fue una experiencia agradable. Conocimos muchas cosas que desconocíamos algunos de las personas que te escuchamos, que te estamos viendo. Y sin duda alguna, pues podemos comenzar a planear nuestros siguientes viajes, como tipo a Querétaro, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos. Es momento de planear los viajes. Seamos optimistas, el turismo se va a reactivar. Hay una característica que es resiliencia en el turismo, que así como Impact es muy sensible a esta serie de cambios sociales y económicos, también se recupera inmediatamente y el turismo se va a recuperar. Estoy seguro que esto será temporal. Habrá medidas que nos ayuden y que las tendremos que tomar para ofrecer un servicio de calidad, pero esto será temporal. Hoy en día los destinos y las empresas turísticas que entienden que hay una nueva esfera de 3 S que cumplir, la salud, la seguridad y la sostenibilidad, son aquellas empresas que pues estarán en la siguiente parte, en la era post-COVID, estarán posicionándose. Las empresas que innoven, las empresas que busquen otro mercado, las empresas que busquen prepararse en estos tiempos son las que estarán ahí. Claro, pues es parte de nuestra nueva normalidad, ¿no? Tendremos que aprender a vivir con ello y sin temor al no salir, al contrario, más bien al salir con precaución, incluso con conciencia de los lugares que visitar, ¿no? Sí, pues nos volveremos los viajeros, seguro nos volveremos más conscientes, más sensibles al disfrute, más sensibles a la conservación. El famoso, la vieja confiable de éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Sí. Vamos a viajar ya con esa frase en la mente, ahora que comencemos a visitar lugares, a visitar destinos y buscaremos esas experiencias que nos hagan sonreír y valoraremos. Sobre todo, yo creo que esto nos va a servir para valorar el viajar y todo lo que implica viajar y que es una actividad y una necesidad del ser humano. En definitiva, el viajar, el disfrutar, el conocer, el enriquecerse, el buscar sensaciones, historias que contar.
todo eso es lo que nos da este turismo. Sí, vas a ver que pronto podemos salir al mundo. Digo, para los que estábamos en Ciudad de México, pues nos queda súper bien Querétaro, pero también el tema de San Luis, de Aguascalientes, de esos viñedos o cavas que no conocemos, y bueno, que ahora gracias a tus conocimientos y que nos compartes esta información, pues también el resto de la población podrá acercarse a esos lugares, ¿no? Y consumiremos de manera local también. Sí, esa es otra de las palabras, frases que van a estar en el futuro, en esta época post-COVID, la importancia del consumo local. Es también un tema, aparte de que contribuimos con la economía, en muchas ocasiones la calidad es mejor y ayudamos con esto que descuidamos mucho, que es el sentido social de la actividad turística. Perfecto. Mira, tengo otra pregunta. Juan Esparza Valle de Guadalupe cuenta con... Juan Esparza Valle de Guadalupe cuenta con infraestructura para recibir turismo en cuanto a hotelería. ¿Tienes conocimiento de esto? Mira, ¿qué sucede en el Valle de Guadalupe? Cuenta con, en general, hay hoteles, hay una estructura, hay una infraestructura turística importante, tiene accesibilidad, aunque no necesariamente los viñedos tienen hoteles. Existe una oferta, yo les recomendaría que si bien hay hoteles en viñedos para mayor descanso, pues vayan a Ensenada. Yo lo que recomiendo cuando vayas a Valle de Guadalupe es que los puedes en Ensenada, recorre los viñedos de Valle de Guadalupe en la tarde y te regresas a cenar a Ensenada y ahí hospedarte ahí porque están relativamente cerca y así matas dos pájaros de un tiro. En Ensenada hay un boom gastronómico importantísimo hoy en día. Yo creo que ahí es donde están las flechas del desarrollo de la gastronomía nacional hoy en día. Hay muchos chefs de buen nivel que han comenzado a hacer restaurantes, incluso sus casas, sus residencias ahí en Ensenada y aprovechando la calidad de los vinos del Valle de Guadalupe. Entonces, si hay infraestructura, aunque te recomiendo que te hospedes en un hotel de marca o en un hotel que no necesariamente te implique el perder comodidad. Perfecto. Selene Piedras, hay un vino blanco de Freixenet Espinos y mi pregunta es, ¿alguno parecido a este? ¿Hay alguno parecido a ese? ¿En dónde? En vino blanco de Freixenet. Ajá, que si hay un vino blanco de Freixenet Espinos. Ajá, pero que si hay uno que se parece o... Sí, que se parezca a ese. Pues mira, en cuanto a vino blanco, Cabernet Blanc de Cheto es excelente, es un vino muy, muy rico, muy frutal, pero te recomiendo el Blanc de Zinfandel o el Zinfandel como tal. Son vinos, ese espino es un vino fresco. Y si buscas la frescura y ese saborcito dulce como manzana verde, como pera, como piña, está el Zinfandel o Blanc de Zinfandel de Cheto, que son excelentes vinos, súper recomendables. No son caros, los encuentras inclusive los puedes llegar a encontrar en bodega, en Chedraui, Walmart, Superama. Son vinos que encuentras ahí de calidad y sabor. Perfecto. De cualquier manera, cualquier pregunta adicional la podemos ir contestando en los comentarios que dejen para que cuando terminemos nos puedas ayudar. Por si lo escribieron bien, porque creo que decían que era espumoso, pero bueno, lo resolvemos en un momento más. ¿Te parece bien? Sí, claro. Perfecto. Ajá. Pues, Víctor, agradezco enormemente tu colaboración, tu gran aportación. Si bien, o sea, es momento de tratar de no salir de casa, si tienes que salir, pues haz lo necesario, si no, quédate en casa. Es momento de que comencemos a planear nuestros siguientes viajes. Y como bien decías, ¿no? Podemos ir a los viñedos y si vas a Querétaro, pues te quedas, no sé, en Peña de Bernal y puedes ir a Freixenet, puedes ir a La Redonda.
y así sucesivamente en los destinos que nos propusiste, ¿correcto? Sí, definitivamente. Si eres de la Ciudad de México, súper recomendable visitar, sí, Freixenet, sí, La Redonda, pero también hacia adelante. Guanajuato está a 1 hora prácticamente, San Miguel no está lejos. Entonces hay una serie de viñedos sobre la carretera que bien vale la pena recorrer o tomarte un fin de semana, comenzar en Querétaro, dormir en Guanajuato, de Guanajuato desplazarte a Aguascalientes, San Luis Potosí y regresarse. Y esa es una ruta perfecta. Sí, no hay experiencias y hay historias y bueno, eso es el vino, una pasión. Sí, y nunca se termina. No, no. Nos tenemos que hacer tipo, como los europeos, ¿no? Que comen, cenan con su vino. Entonces todo el tiempo es vino y aquí todo el tiempo es agua. Dijimos que íbamos a hacerlo con copa de vino, pero bueno, como es día laboral, Sí, de laboral. decidimos vivir la experiencia de otra forma. No se puede disfrutar del vino sin consumir vino. Exacto. Víctor, estamos muy agradecidos de la plática y la aportación que nos has dado. Estamos más que ansiosos por salir y seguir conociendo nuestro bello México. Te damos las gracias. A nuestros seguidores, gracias una vez más por acompañarnos y estar pendientes de nuestras transmisiones. No se olviden de compartir y regalarnos un like para llegar a la persona indicada. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y pues muchas gracias a todos por vernos. ¿Me escuchas? Sí, Víctor. Se alentó, pero... Gracias a todos por seguirnos. Me parece que ahí ya te escucho bien. Buenísimo. Perfecto, ya te escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tu participación. Estamos en contacto, viajeros. Gracias a todos. Bye. Encantado, gracias. Hasta pronto.